Ah, huevo. Pues vamos a darle y que la plática vaya, Dale. vaya sin pedos. saliendo. Si quieres saludar antes. ¿Ya les diste a los dos? Sí, está grabando por el... Digo, ahí... O sea, ya está grabando el pedo. Sí, no hay pedo. ¿Qué tal? Este es el primer podcast. Tenemos a Ari Gol con nosotros, seleccionado nacional de rugby. Y vamos a platicar un poquito de su trayectoria, de cómo llegó a la selección nacional y pues cómo ha estado desde eso. De lujo. ¿Cómo estás? A todísima madre, güey. ¿Y tú? Bien, pues pasando COVID. Ya es que no puedes salir de la casa y pues se vuelve complicado, pero ahorita con que el trabajo, que está cortado, que no hay nada abierto, pero sí hay cosas abiertas, pues diferente, por Sí, decir así, difícil. Otra cosa. ¿Cómo entrena a un seleccionado nacional en pandemia? ¿Cómo come Pues un seleccionado la verdad nacional es que en es, pandemia? la verdad es complicado porque esperan resultados aún cuando estamos en situaciones difíciles como ahorita con el COVID. Entonces, pues básicamente es estar trabajando todos los días, es quitarse las tentaciones de las galletas que tenemos en la casa, de la cervecita que luego compra la novia y está por ahí. Entonces, como intentar dejar eso para los fines de semana, para el rato libre que tienes, pero intentar enfocárselo pues entre semana, ¿no? Y a mí lo que me ayuda mucho es tener un horario establecido y más que un horario como una especie como de metas diarias. Entonces yo tengo mi pintarrón en la cocina, pues, tamaño mediano y lo tengo todo dividido, ¿no? De lunes a viernes y no sé, tengo mis puntos en donde tengo que tener buena alimentación, tengo que tener ejercicio, si hice algo extra tengo una casilla para extras, tengo que si pues cuide mi casa porque al final de cuentas es parte de mi vida, cuántas horas de trabajo hice y al final de cuentas si mandé mi evidencia de ejercicio y comida a la selección que me piden que mande diariamente, Wow. por lo menos 4 o 5 veces por semana. Entonces pues yo ya sé que tengo un recordatorio visual todos los días pues, cuando bajo a la cocina, que es todo el tiempo que estoy en la casa, de pues tengo que estar cumpliendo con esto, ¿no? Obviamente no todos los días puedo con todas las casillas, hay días en donde la limpieza de la casa queda a un lado y tú que no mando la evidencia de la foto a la selección, pero pues al menos de lunes a viernes tengo que mantener una dieta pues, lo más saludable posible que pueda y obviamente hacer ejercicio por lo menos 4 o 5 veces por semana. Y en las prácticas específicas de rugby, ¿cómo le has hecho, güey? Eso ha sido lo más complicado porque pues todos en la casa pues ya sabes, podemos hacer lo básico, sentadillas, lagartijas, que si tienes algún espacito pues como quiera puedes trotar o puedes hacer ejercicios de explosión o saltos o cosas de este estilo. Obviamente si tienes cierto equipo ayuda, si tienes ligas o si tienes mancuernas o inclusive hasta los garrafones de agua funcionan. La cosa es pues encontrar cómo hacer el ejercicio, pero específicos a rugby se vuelve un poco más complicado porque pues ya sabes, necesitamos un campo más abierto, luego pues se necesitan más personas para poder practicar cierto tipo de cosas, si no se vuelve un poco tedioso estar yendo por el balón, sobre todo que rebota para todos lados. Sí, güey. Entonces pues lo que he hecho es que pues he conseguido varios balones, tengo 3, 4 en la casa y cuando son horas así medio raras, tipo 10 de la noche, que estamos a 2 de entrar al toque de queda, salgo al parque porque ya sé que no hay nadie y pues ahí puedo estar un rato practicando, no sé, pases, estar practicando ciertos movimientos. Luego en la casa, en los espacios que tengo, hago muchos ejercicios de coordinación, de estar pasando el balón de lado a lado, mientras camino, entre las piernas, por atrás, para no perder coordinación en las manos, pues eso también lo he estado haciendo regularmente. O sea, ya es un hábito, ya es constante que todo el Bueno, tiempo le estés dando. todavía no es hábito, pero ahí voy. Lo que sí se ha vuelto un hábito es como tengo los balones presentes ahí todo el tiempo. Luego estoy cocinando y mientras estoy esperando estoy con el balón en las manos. O luego veo que está mi novia haciendo algo y mientras platico con ella, pues estoy pues, ya sabes, con el balón perdiendo el tiempo y casi. Eso sí ya como que como cuando te muerdes las uñas, eso sí lo está haciendo. Sí, bueno, al menos es un buen hábito, Bueno. güey. Mientras no rompa nada, todo perfecto. ¿Cómo le has estado haciendo con la comida? ¿No es más difícil ahorita en la pandemia o estando en casa es más fácil cocinar? Es más fácil los tiempos de cocinar. El problema es que como en la casa todos tenemos detractores y distractores y hay un montón de cosas que nos llaman la atención y entonces bueno, cuando hacemos la comida de un día antes y no hay tiempo pues ya está hecha, entonces decimos bueno, esto es lo que hay, ya sabes, y eso ayuda un poco al hábito de una buena alimentación. Pero cuando estamos en la casa y tenemos, no sé, las papitas al alcance o las galletas o que si está, no sé, la Nutella o inclusive a veces tenemos una cerveza, estamos comiendo y en vez de tomar agua pues queremos la cervecita, ¿no? Entonces se vuelve un poco más complicado en ese aspecto, pero en cuanto a tiempos ha sido mucho más fácil. O sea,
porque hay más tiempo para cocinar, me puedo, pues no sé, modificar mejor al día para estar, no sé, ya sé que a tal hora voy a desayunar, a tal hora voy a comer, a tal hora voy a hacer mi colación, a tal hora voy a cenar, entonces lo puedo como estructurar un poco mejor, es más rígido mi plan, por así decirlo. Ya. ¿Y cómo te está viendo con el trabajo? Pues el trabajo está empezando, va un mes de estar corriendo para todos lados prácticamente, ahorita estoy en una certificación, entonces pues todavía corriendo todavía más, pero pues, la situación es complicada, yo creo que no hay nadie ahorita que la esté pasando del todo bien, pero pues ahí vamos, hay proyectos y reactivando poco a poco. Pues sí, hermano. ¿Tú como para cuándo crees que ya se regrese a un poquito de los tackles? Yo creo que falta, tengo la mamá de mi novia es la directora de la Prepa 1, ¿no? Entonces escuchas muchas noticias, yo más que nada por ella, porque está muy informada, sobre todo por el regreso a clases y por cómo están las cosas. Y una de las cosas que ella me platicaba era que la normalidad de la vida que teníamos antes se está poniendo como de la mano a cuando los niños puedan regresar a clase. O sea, básicamente las aglomeraciones de gente van de la mano a cuando permitan otra vez a los niños regresar a clase y pues a los jóvenes regresar a universidades, ¿no? Es como el primer punto de aglomeraciones de gente que va a ser como permitido, por así decirlo. Y las noticias son que no hay fecha definida, que estamos indefinidos. De hecho, la UADY hace no más de 2 semanas, creo que es como semana y media, sacó la noticia que ya ni siquiera está recibiendo exámenes de admisión para prepa y universidad. Madres. Porque no se sabe hasta qué momento va a ser el regreso a clase. Entonces, pues, la gente que está puede seguir tomando sus clases en línea, pero las aglomeraciones de gente están pues, nulificadas ahorita, ¿no? Y pensar en gimnasio y entrenamientos, pues a mí se me hace todavía un poco más lejano. Sí. Entonces dicen que mínimo hasta marzo pues, puede llegar a ser. Ya sabes que habían dicho que hasta julio, pues ya pasó julio, ahorita están diciendo que hasta septiembre. La verdad es que para septiembre tampoco se ve. Entonces, pues la verdad es que es esperar y la única noticia que tenemos es que cada vez hay más contagios, cada vez hay más casos. Entonces, pues es difícil, o sea. Yo creo que regresaremos hasta que salga la vacuna. Ya. La última noticia que estuve escuchando, no me acuerdo si Moderna o Seneca o AstraZeneca ya están en la última fase de pruebas. Pero pues todavía falta la distribución, la producción, la distribución masiva, todo ese desmadre. La verdad es que sí no he estado conectado de nada, lo único que he visto es lo que es de vez en cuando de tal país ya está haciendo pruebas con no sé qué y luego ya sabes toda la desinformación que hay de que en Francia están utilizando nicotina y cocaína para combatirlo. Es como, güey, eso escuché. Es desinformación, yo no creo que estén haciendo ese tipo de cosas, pero ya sabes. ¿Quién sabe, güey? Cada pendejada que se dice, por ejemplo, Trump con la hidrocloxiril. Bueno, sí, con las pastillas estas que no me acuerdo cómo se llama, pero está diciendo que las utilicen. Hubo un momento en donde estaban diciendo que se echaran aire caliente, que también funcionaba para matar el virus. Y luego, ya sabes, cuando empezaron que hay que tomar cloro y cosas así. Ayer escuché en un podcast a Poncho de Nigris decir que respirando alcohol, el alcohol que te pones en las manos y lo respiras te ayuda. Ay, ¿cómo se llama este regio el que hace el podcast? Es Roberto Martínez. Es muy bueno. Sí, güey, la neta sí, me gustan mucho sus podcasts. Justo de él estaba viendo un podcast en estos días, estaba hablando con otra persona y entonces me recordó un poco, ya sabes, yo que soy deportista, pues están hablando de los jugadores de videojuegos a nivel profesional, ¿no? Los esports. Entonces me dio curiosidad y me quedé viendo y estaban diciendo algo pues, que a mí me llamó un montón la atención, hablando así como los podcasts. Decía, es que hay niños ahora que dicen, es que yo me voy a dedicar a los videojuegos profesionalmente. Y lo que no nos damos cuenta es que los videojuegos profesionalmente pues sigue siendo ese 1 en 1.000.000 como los deportes a nivel profesional y que son de una vida profesional muy corta, ¿no? Entonces era así como... Ok, yo me voy a dedicar al Fortnite a nivel profesional, ¿no? Pues ¿cuántos años de vida crees que tenga el Fortnite, no? O sea, di tú que te pones a entrenar ahorita, lo llegas a lograr en 1 año, 2 años, lo que te tardes. Y pues al año siguiente ya el juego ya está obsoleto, ¿no? Ya estamos jugando otra cosa. Sí, absolutamente. Entonces eso me llevó a pensar un poco como al caso de los deportistas, ¿no? Y entonces estaba interesante porque decía, ¿cuánta gente no hace deporte pensando... si yo voy a ser ese futbolista, ¿no? Y luego decía Roberto, muy inteligente, sí, y luego cuando llegas a ser futbolista te das cuenta que
pues el gran pedazo de pastel de dinero, pues lo tienen el 1%, del 1% de todos esos futbolistas, ¿no? O sea, no vas a llegar a ser Cristiano Ronaldo, Messi, o sea, no es que no vayas a llegar a ser, pero la probabilidad es muy baja, ¿no? Entonces, me quedé pensando y dije, es muy real y la verdad es que tienen puntos que son importantes a tocar para no perder de vista pues nuestra parte profesional e intentar buscar diferentes avenidas en nuestra vida, por así decirlo, o sea, no enfocarnos en solo voy a ser deportista y ya está. Pero eso no quiere decir que hagamos a un lado el deporte o que dejemos de intentar lo que queremos, ¿no? O sea, yo creo que es muy, muy en lo que nosotros hemos estado intentando con los videos, es no dejes de lado tampoco las cosas que a ti te hacen sentir bien, ¿no? Entonces, pues si a ti te gusta hacer videojuegos a nivel pues, alto o profesional, inténtalo, o sea, a final de cuentas puedes hacer un stream, puedes hacer un podcast, puedes hacer lo que quieras, pero no solo tomarlo de esa manera, sino también, pues, inténtalo, pero ten otros recursos en tu vida, ¿no? Para sacar Sí, esto. Entonces está muy interesante lo que decía Roberto y este otro guate que no me acuerdo cómo se llama en ese podcast. no me acuerdo, ¿no era Jacobo Wong de casualidad? Ah, es que no me acuerdo su nombre, sí. Uno chinito. No era un chino, era otro mexicano, barbado. No, pero no, sí es Jacobo Wong. Tiene cara de chino, pero no es chino, güey, es mexicano. Ah, ¿qué te iba a decir? Pues sí, tienes todas las razones. No poner todos los huevos en la misma canasta, no esperanzarte de algo que no corre de tus manos. Por ejemplo, tú llegaste a ser seleccionado nacional y no vives de ser seleccionado nacional. Y en México es difícil que vivas de un deporte, es muy difícil. O sea, a final de cuentas, si en México no eres futbolista profesional, ahorita pues ya con el béisbol un poco más, o deportes que te hayan dado medalla olímpica, por así decirlo, pues realmente hasta que no consigas esa medalla olímpica por ese deporte, pues en México no puedes vivir del deporte. O sea, si nos damos cuenta, o sea, los grandes deportistas mexicanos son o futbolistas o son medallistas olímpicos, como tenemos a Rommel Pacheco, por ejemplo, que pues ahorita es una eminencia, ¿no? Sobre todo en nuestra zona de Yucatán, pero pues él vive es porque es medallista olímpico. O sea, realmente si él se hubiera seguido a nivel amateur, como lo llaman, aunque es un nivel altísimo, pues no vas a vivir de ser clavadista. O yo tengo amigas que han estado en la selección de nado sincronizado, por ejemplo, y han participado en mundiales. Y la realidad es que pues hoy por hoy te tienen que dedicar a otra cosa porque en México no hay suficiente apoyo al deporte, y siempre lo he dicho, hay mucho apoyo a deportes muy específicos, Sí. pero el resto de los deportes son dejados a un lado. Y a veces nos llenamos la boca, por ejemplo, con los boxeadores, pero la realidad es que los boxeadores en México viven muy lamentablemente, y los que realmente terminan sobresaliendo es porque terminan con contratos privados o yéndose a otros países, ¿no? Por supuesto, la fuga de cerebro, la fuga de talento es increíble en México. Entonces es difícil, entonces vivir de un deporte en México es muy difícil, hay que buscar diferentes alternativas. Yo creo que los mejores jugadores de rugby en México, sé que no viven del rugby, pero han utilizado el rugby como un peldaño, ¿no? Para subir. Entonces, por ejemplo, el ex capitán de la selección, amigo mío Pascal, pues a final de cuentas, él, mientras era seleccionado nacional, era modelo, pero pues como distintivo era que era el capitán de la selección, y entonces en su modelaje representaba el deporte como tal. Hoy por hoy pues ya no está en la selección, pero utilizó la selección y el deporte como un escalón para llegar un poco más arriba y crecer su audiencia, por así decirlo, y hoy por hoy pues es un modelo muy bien pagado en México, ¿no? O pues hay otros que utilizan para pues, volverse influencer o sacar ciertos tipos de contrato. Lo que sí puedes lograr en México como deportista son muy buenos patrocinios. Yo tengo compañeros que pues, los ha llegado a patrocinar Nike en ciertas cosas, en productos. Pascal era impresionante porque lo patrocinaba un montón de gente, lo patrocinaba Reebok, lo patrocinaba PlayStation, lo patrocinaba suplementos. Wow. Entonces, a final de cuentas sí puedes sacar cierto provecho, pero vivir de tal como deportista, en México yo siento que no es viable. No es viable para nada. Qué denso, no sabía que estaban tan intensos los patrocinios en rugby también. Es que a final de cuentas son mercados no explotados, ¿no? Entonces, sí, ahorita pensamos en una población de rugby en México de 14,000, 15,000 personas, una población chica, sí, pero es un deporte que está teniendo un crecimiento exponencial. Cada vez escuchamos más del deporte, cada vez tiene más inclusión, cada vez vemos que, por ejemplo, ya vemos que es deporte olímpico, y luego empezamos a ver que
pues hay mundiales enormes. De hecho, el tercer evento deportivo más grande del mundo es el Mundial de Rugby, después del Mundial de Fútbol y de los Olímpicos. Y empezamos a escuchar todo este tipo de cosas. Entonces, pues las grandes marcas se empiezan a interesar, ¿no? Y en Estados Unidos, que es vecino de nosotros, ya tenemos una liga profesional de rugby y sabemos que en Argentina ya hay liga profesional. Entonces vemos como el deporte está creciendo de una manera exponencial, ¿no? Es el deporte, a pesar de ser un deporte muy viejo, se está volviendo como el deporte del siglo XXI, ¿no? Ya cada vez escuchamos más, cada vez tenemos más conocidos, cada vez las estrellas de rugby se empiezan a volver así más como estrellas de fútbol, o sea, está creciendo por todos los aspectos. Entonces, para compañías que son muy grandes es muy fácil patrocinar a este tipo de deportistas porque la inversión saben que no va a ser muy grande, porque no tienen que ser patrocinios enormes como por ejemplo patrocinar a un Chicharito Hernández. No, sí, ¿Ok? es otra cosa. Donde puedes llegar con el mejor atleta de ese deporte en este país, como lo fue Pascal en su momento, y ofrecerle, no sé, 3 pares de tenis al mes y una mochila y sesión de fotos y no tantos productos, pero una cantidad buena de productos, pero no tantos. Entonces, a final de cuentas, para este tipo de empresas gigantescas, la inversión es mínima con lo que ellos están ganando, ¿no? Y comparado al apoyo que se tenía antes en el mismo deporte, pues es un chingo. Sí, sí. De hecho, yo creo que de parte de apoyos, nosotros como seleccionados recibimos mucho más apoyo de parte privada que de parte pública, ¿no? Yo no me puedo quejar, la verdad es que el Instituto del Deporte de Yucatán, la idea, a mí siempre me ha apoyado, han sido muy pocas las veces en donde no me han podido dar el apoyo, pero pues son apoyos limitados, ¿no? O sea, ellos me apoyan con el boleto de avión y hasta ahí, o sea, no llegamos a más. Y se entiende, ¿no? Porque sabemos que los recursos que ellos obtienen son muy limitados desde el Distrito Federal, por así decirlo. Lo que a ellos les llega es muy limitado y tienen que responder por muchos deportes que tienen otro tipo de importancia. Una vez, bueno, yo ya llevo muchísimo tiempo pues, trabajando con ellos, y he estado en diferentes programas y ellos ponían a los deportes en categorías de A a la D, ¿no? Entonces, siendo la categoría A como los deportes más importantes, los B no tan importantes, los C poco importantes y los D eran deportes en desarrollo. Entonces, Rugby, ¿en dónde entra, güey? Rugby entraba en desarrollo. Wow. Entonces, esto era importante porque uno creería que D es el que menos está recibiendo. Y no, realmente era como una escala de importancia. Los A eran obviamente lo que estaba más recibida y luego venían los D. Porque como son deportes en desarrollo y son deportes olímpicos, pues reciben una gran parte de apoyo igual. Pero el problema es que hay muchos deportes olímpicos que tienen mucho peso en el estado de Yucatán. Por ejemplo, clavadismo es uno de ellos, boxeo es uno de ellos, Taekwondo y karate no llevan taekwondo y tanto. karate también llevaban. Taekwondo y karate de hecho creo que están en la A, si no estoy Me mal. imagino, güey. Voleibol estaba en D. Entonces había ciertos deportes, nado sincronizado estaba en D. Entonces había ciertos deportes que pues también tienen que recibir su parte de apoyo, ¿no? Entonces ves cómo están intentando maniobrar. Muchísimas veces me tocaba llegar con mi solicitud para ir a entrenar con la selección y ver cómo están inundados en papeles y decía, es que a este no le podemos dar apoyo, este sí, este no, este sí, este no, este. Y la verdad es que hasta en eso conmigo han tenido muy buen trato y muy buen contacto y ahorita la persona que está encargada de alto rendimiento es una persona que vive en Australia, entonces conoce el rugby. De hecho cuando entró lo primero que pidió fue conocerme, entonces es interesante que nuestra encargada de alto rendimiento es una persona que viene, o sea, es una mexicana yucateca que viene de vivir un montón de años en Australia, entonces pues Sí, la viene con importancia. otra mentalidad en los deportes, ¿no? Lo que sí he visto por parte de la idea es varios intentos en hacer crecer el deporte como tal, ¿ok? Entonces he visto varios programas en donde han intentado involucrar gente más joven y que estos programas han salido buenos jugadores como los tenemos ahorita en el equipo, como conocemos a Nico, por Sí, ejemplo. increíble. Nico salió de nuestros programas, Bernardo salió de nuestros programas, Fer Navarrete salió de nuestros programas. Entonces podemos ver como un intento igual por parte del IDEI de hacer crecer el deporte, ¿no? Y no solo eso, cuando han habido estos programas, el apoyo en materiales ha sido pues enorme, ¿no? O sea, prácticamente todos los materiales con los que entrenamos, todos los equipos de Mérida han sido proporcionados por ellos.
porque pues fue un apoyo gigantesco. Pero hasta ahí llegan los apoyos de la parte pública, ¿no? Cuando ya tenemos que ver cosas más específicas, ¿no? Como conseguir uniforme, dónde entrenar, que eso debería ser de una parte pública. Sí. No hay que nos apoyen con traslados, por ejemplo, para el equipo, para que pues, no solo sea entrenamiento, sino que la gente pueda jugar el deporte. Pues no hay, todo eso tiene que ser por parte privada y son esfuerzos enormes. Entonces, pues tienes que empezar a pensar en no solo tu trabajo, mi entrenamiento, sino también en cosas administrativas que pues, las vas a hacer por amor al arte, porque no hay ningún tipo de recompensa monetaria, por así decirla, ¿no? Sí, lo bueno es que inclusive en el equipo hay quienes de verdad les gusta y se dedican a esa parte. No, y el equipo hemos visto cómo crece y ha hecho su junta directiva, y yo creo que todos los equipos de Mérida lo han hecho, y viendo cómo crece cada equipo, pues es interesante, ¿no? Entonces, a mí el rugby, no solo por el deporte como tal, sino ver cómo crece se me hace muy interesante, ver cómo de ser un equipo, yo me acuerdo, cuando yo entré al equipo, el equipo estaba empezando apenas en 2011, y me acuerdo que sí éramos 20 personas entrenando, pero éramos 20 personas que no teníamos una idea de qué era el rugby, ¿no? Y ver cómo el equipo fue creciendo, y esas 20 personas se convirtieron en 40, y luego esas 40 se convirtieron en 2 equipos, y luego esos 2 equipos pues han ido creciendo, y entonces ya hay un tipo de rivalidad en la ciudad entre los 2 equipos, y como de esos 2 equipos han salido otros equipos femeniles y juveniles y de la universidad, y entonces ves cómo se va diversificando, ¿no? Pero pues es un proceso lento, ¿no? Por así decirlo. Sí, por supuesto. Pero yo creo que igual se debe mucho al asunto de lo que estábamos platicando antes, la falta del lugar de campo, de dónde estar. Eso ha sido como que la parte más difícil. Luego tocar entrenar en una cancha donde no es ni un cuarto de la cancha de rugby. No, y están llenas de huecos, están llenas de tierra, o están llenas de piedras, o luego ni es cancha, es nada más un pedazo de pasto, ya sabes, de jardín. Entonces es difícil, ¿no? Pues lo hemos visto con el equipo, que nos mueven de acá para allá, de acá para acá, que luego estamos ya asentados en un campo y bueno, este campo ya no lo puedo utilizar solo esta parte, o luego resulta que si está cayendo agua, está lloviendo, no podemos entrenar, y pues sabemos que en el rugby no entrenar afecta muchísimo, sí. Sobre todo porque es coordinación de equipo, no es coordinación individual. Entonces, lo vemos luego en los partidos y los entrenamientos, cuando alguien no está en sintonía con el equipo, no solo él se ve afectado, todo el equipo se ve afectado. Es difícil, pero es interesante al mismo tiempo. A mí me llama muchísimo la atención. Oye, hablando del crecimiento, ¿qué tal les fue ¿dónde se fueron al hacer las pruebas? A Monterrey. A Monterrey. Pues lamentablemente, como fue justo antes del COVID, ese es el día en donde pues, no tenemos ningún tipo de resultado ni nada. O sea, porque al final de cuentas las pruebas eran tryouts para la selección nacional de 15 y eran específicamente para entrar en un roster de selección para empezar a entrenar para unos torneos en Sudamérica, ¿no? Que son el Arch. Okay. Pero pues vienen las pruebas no pasó más de un mes y pues entramos en contingencia por el COVID. No, en menos de un mes ya estábamos en contingencia por el COVID, como a las 2 semanas. A las 3 semanas aproximadamente se cancela el torneo en Sudamérica, el Arch. Y pues obviamente todos los entrenamientos de selección están frenados, o sea, las aglomeraciones, obviamente entrenamientos vía internet es diferente, pero las aglomeraciones tipo ir al Comité Olímpico y entrenar, o ir al Centro de Alto Rendimiento, el CENAR en Ciudad de México, pues no se puede, no puedes tener gente junta. Entonces pues todavía todo esto se frena, entonces los resultados pues nunca llegan, ¿no? Entonces este es el día en donde no sabemos si alguno de los 3 del equipo que fuimos logró entrar o no logró entrar, o en qué estamos, ¿no? En qué etapa estamos. Ya, qué intenso. Oye, y es que me sorprende que esto solo está pasando en el rugby acá, porque en Nueva Zelanda, en Australia creo que sí se paró, ¿no? Pero en Nueva Zelanda sigue. Bueno, es que Nueva Zelanda y Australia ya otra vez ya reabrieron sus ligas de rugby, son los primeros países en el mundo en ya tener eventos deportivos con asistencia de gente normal. O sea, si vemos los partidos en Nueva Zelanda y Australia, vemos que los estadios están abiertos, están llenos de gente, y la gente no tiene cubrebocas, están como si fuera
un día antes de la contingencia, ¿no? O sea, no hay ningún tipo de problema. Y principalmente Nueva Zelanda ha sido como un ejemplo a seguir a nivel mundial de cómo detuvieron el propago del COVID. Y yo esto, el otro día lo estaba platicando con mi papá, ¿no? Y decíamos cómo la cultura y el tipo de mentalidad no solo afecta a un deporte como el rugby, sino afecta a cómo nos vamos a defender del COVID. Entonces, hemos visto aquí en México que el COVID, la única forma de defendernos y protegernos de él es un esfuerzo de todos, no es un esfuerzo mío ni tuyo, es un esfuerzo realmente de todos, de equipo, ¿no? Y vemos como un país que es número uno en el deporte, número uno en trabajo en equipo, que es el rugby. Sí. Es el primer país en salir adelante del COVID. Entonces vemos como no solo un equipo, sino una nación entera es capaz de trabajar en equipo, ¿no? O sea, vemos cómo son capaces de tomar ciertas medidas y aguantar cierto tiempo para salir lo más rápido posible de esta situación que pues es lamentable, ¿no? Y lo logran obviamente con un daño económico mínimo, con un daño en salud mínimo. Creo que solo hubo 1 o 2 muertos en toda Nueva Zelanda por COVID en todo el tiempo. O sea, tienen obviamente estructuras muy rígidas en cuanto al control del COVID. Esto no significa que si me da COVID me van a meter a la cárcel, no, pero significa que tienen ciertos cuidados muy intensos para las personas que tienen contagios. O si estás viajando al país, pues para entrar al país te piden muchas pruebas, te piden hay como muchos filtros. Entonces ha sido una sorpresa para el mundo, como una isla a mitad de la nada, que es Nueva Zelanda, o unas islas a mitad de la nada, que es Nueva Zelanda, han logrado contener una enfermedad que pues, la realidad es que grandes potencias y prácticamente todo el mundo sigue luchando con ella, ¿no? Entonces hacíamos la analogía de cómo el deporte de equipo, el país que mejor lo practica, es el primer país en salir de una enfermedad que es de trabajo en equipo. Entonces está interesante, ¿no? Sí, güey, es impresionante. O sea, de hecho, cómo el deporte afecta en toda nuestra vida. O sea, el hecho de tenerlo como hábito, tenerlo como gusto, cambia muchísimo a las personas. Por ejemplo, lo que me dices de que ahorita tú te sientes en tu época más gorda de la vida, güey, y sabemos que estás en una gran forma deportiva. No en tu mejor forma, se entiende, porque pues no hay la forma de entrenar para poder estar en esa etapa. Pero tus hábitos, tu vida como deportista te han mantenido como una persona sana hasta tus 26, casi 27 años ahorita. Justo, sí, o sea, al final de cuentas estamos acostumbrados a ver cierta forma de nuestro cuerpo. Yo toda la vida siempre he sido muy deportista, siempre me ha gustado mucho hacer deporte. O sea, de chiquito, como buen niño latino, me gustaba muchísimo el fútbol. Hasta mis casi 18 años, que pues se forma el equipo de rugby aquí en Mérida y varios compañeros y amigos míos empezaron a jugar. Y pues mi papá había sido seleccionado nacional y pues yo siempre había escuchado el rugby, pero siempre como que lo había hecho a un lado porque pues lo mío era el fútbol, ¿no? Y un día pues me invitan y ya sabes, y llego al equipo y pues desde ese entonces vi que me gustó y resultó que pues que sí le agarré rápido y que era bueno para el deporte. Y cuando me di cuenta que era bueno, pues dije de aquí soy y me quedé. Y bueno, rugby. Entonces, pero a lo que voy es toda una vida de deporte, pues toda una vida de verme pues en forma, en cierta forma, en donde he estado pues en el gimnasio pues prácticamente desde mis 16 años yendo al gimnasio. Entonces pues ver cómo se desarrolló mi cuerpo, pero pues siempre estar viendo mi cuerpo en cierta forma física. Pues ahorita llega el COVID y no tengo acceso a pesas, no tengo acceso a ciertas máquinas que me gusta hacer, no tengo acceso a ciertos ejercicios, no tengo acceso a entrenar en equipo. Y estoy, pues es la primera vez en mi vida que tengo un espacio donde no puedo hacer todo esto al mismo tiempo. O sea, porque si había espacios en mi vida en donde, no sé, tenía una lesión, entonces pues no podía entrenar en equipo, pero pues podía ir al gimnasio, ¿no? O estaba trabajando mucho con el equipo y entonces me daba un poco de flojera el gimnasio. Ha pasado, entonces era uno o la otra, o tenía mucho trabajo y mucha escuela, entonces pues nada más hacía una como para no perder ritmo, ¿no? Pero esta es la primera vez en mi vida en donde no hay gimnasio, no hay entrenamiento, no hay contactos, no hay... Entonces así como es diferente, es nuevo.
Entonces, pues por más que hago ejercicio en mi casa, no es, la verdad es que yo no estoy acostumbrado a hacer ejercicio en mi casa. Entonces, ha sido pues, un reto crear ese hábito de estar haciendo ejercicio en la casa, de estar intentando mantener una forma que mantengo normalmente con entrenamientos en equipo y con el gimnasio y con, no solo gimnasio, con pesas y máquinas y toda la ayuda posible, pues, estando solo en un ambiente que es mi casa donde pues, prácticamente no tengo nada para hacer ejercicios de ese tipo, ¿no? Entonces es difícil, es nuevo, por así decirlo. Güey, es que está cañón, o sea, me estás hablando de hábitos muy chingones y que ahorita hasta te pesa el no poder cumplirlos. O sea, eso en comparación con lo que llegaste y me dijiste de que, ¿cuánto me dijiste? El 40% de la población Ah, sí, yucateca. esta semana salió el estudio en donde decía que un poquito más del 40% de la población yucateca sufre de obesidad y sacaba el número, ¿no?, de personas. El número bruto eran arriba de 900,000 personas en Yucatán con obesidad. Y luego sale el dato que tenemos la tasa de obesidad infantil más alta de todo México. Y sabemos que México es el país con mayor tasa de obesidad infantil en el mundo. Entonces, tener el estado con mayor obesidad infantil, del país con mayor obesidad infantil, pues es algo, a mi punto de vista, preocupante. Yo creo que al mismo nivel y se debería tomar con la misma seriedad que, por ejemplo, se toma el COVID en este momento. Por supuesto, está matando a una cantidad excesiva. O sea, los hospitales no solo están llenos de personas con COVID. Los médicos, bueno, yo que tengo papá médico y un hermano que está terminando la carrera, lo escuchas, la cantidad de personas diabéticas que llegan a preguntarte, oye, ¿puedo tomar coca? Y una vez al día. Y un poquito, y un vasito, y no sé qué, y notas que realmente el problema está desde los hábitos, desde la educación que han tenido de cómo alimentarse. No sorprende, o sea, esas mismas personas que ya tienen diabetes a edad adulta son los que están alimentando a sus hijos y les están creando esos Sí, malos, no. muy malos hábitos. Sí, tenemos hábitos alimenticios terribles y no solo eso, tenemos hábitos de sedentarismo terribles. Los programas deportivos en las escuelas públicas dejan mucho que desear, mucho que desear. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con la UADI, que es pues, nuestra institución de excelencia, y yo doy las gracias por el apoyo que me dio la UADI en el tiempo que estuve con ellos, pero inclusive nuestra institución de excelencia yo creo que deja mucho que desear, por ejemplo, en programas deportivos. Siento que no se le da la importancia que debería tener, o sea, yo veo como, por ejemplo, en Estados Unidos, que es nuestro vecino, ser deportista tiene ciertas repercusiones en tu carrera Sí, académica, y como pues prácticamente estas personas son semiestrellas y se les da cierto prestigio y se les da un montón de apoyo, y no solo eso, la universidad toma mucho orgullo en sus atletas, ¿no? Y llegamos a México y yo lo veo con mi universidad, con mi alma mater que es la UADI, y pues realmente el deportista es nada más uno más, en donde sí te doy un apoyo para que puedas faltar a clase, si tienes algún evento importante, y tu deporte pues es unas horas extra ahí de que se llaman horas libres, que tienes que cumplir ciertas horas y tan. Y pues esto lo único que hace es que pues el mexicano promedio busque quién le firma esas horas sin tenerlas que hacer y ya está. Entonces pues no hay ningún tipo de actividad física, no hay ningún tipo de prestigio, no hay ningún tipo de incentivo para que lo hagas, no hay nada. O sea, no hay absolutamente nada. El único incentivo que yo llegué a tener era que me decían, es que es para que seas atleta WADI del año, ¿no? Y fui atleta WADI del año durante 4 años seguidos, y tengo ahí los trofeos en mi casa, y realmente lo único que es un pedazo de plástico. O sea, eso no es ningún incentivo, y para mí era hasta un poco burla, porque yo la verdad es que yo no participaba con el equipo de la UADI, ¿no? O sea, yo los ayudé en ciertas universidades nacionales y en lo que pude, pero realmente yo no fui parte del equipo Jaguar, por así decirlo. Yo siempre he sido maya, y del equipo de mayas, y aún así llegaba el momento de la premiación y pues resulta que siempre estaba ahí. O luego llegaba el momento de inducción para los nuevos estudiantes, y veía como donde yo estudiaba, que era FECA,
pues se llenaban la boca con que tenían un seleccionado nacional y siempre pues, me pedían que fuera o para que me vieran. Y esto para mí no es lo que representa el deporte, o sea, no debería ser, miren lo que tenemos, ya sabes, debería ser, miren el programa que tenemos para intentar llegar a esto, ya sabes. Sí, En vez de estar alabándome a mí como persona, deberían estar alabando el programa de deportes que hay, que en realidad creo que la única universidad que yo he visto que haga eso en Mérida de una forma correcta, yo creo que es la Universidad Marista. Creo que la Universidad Marista se llena la boca con sus programas deportivos y he tenido la oportunidad de estar con ellos y sí están en otro nivel comparados con los programas deportivos de otras universidades. Yo tuve la oportunidad de trabajar con la UADY, ya tuve la oportunidad de trabajar con la Marista y ya tuve la oportunidad de trabajar con la Náhuac Mayab. Y la Náhuac, a pesar de que tiene muy buenas instalaciones y hay el presupuesto para los programas deportivos, la realidad es que también dejan mucho que desear. Siento que son programas diseñados igual para lo mismo, para que pases la materia, ¿no? Para que tengas tus créditos. Y eso para mí no siento que sea un incentivo, siento que nada más es una traba. O sea, nosotros trabajamos con la Náhuac y vemos que muchos de los recursos pasa lo mismo que pasa en México en general, muchos recursos para fútbol y pocos recursos para todo lo demás. Al menos la Náhuac en Yucatán no es lo que es, por ejemplo, la Náhuac Sur o la Náhuac Norte del DF, en donde vemos que tienen programas muchísimo más grandes y mucho más completos para los deportistas. Pues aquí en Yucatán no es así. Nosotros tuvimos una experiencia agridulce, por así decirlo, con la Náhuac, porque pues ellos empezaron su programa de rugby. Era un programa 3 años. Obviamente es un programa que tienes que empezar de cero, porque como sabemos el rugby sigue creciendo. Entonces entraron a una universidad en el sur de México, donde pues la gran mayoría de estudiantes nunca escuchaba el deporte, pues tienes que empezar desde cero. Tienes que empezar mostrando qué es el deporte, les tienes que enseñar cómo se juega, les tienes que enseñar técnicas básicas. Entonces empezar desde eso, y obviamente el programa 3 años, al tercer año lo que se buscaba era pues ya medallas en competiciones interanáhuac a nivel nacional y tener equipos ya en Olimpiada Nacional. Entonces pues hay un cierto crecimiento en el equipo, ¿no? Pero pues necesitas tiempo para poder llegar a eso. Y hubo mucho recurso, hubo mucho apoyo por parte de la universidad el primer año. Termina el primer año y prácticamente el recurso lo recortan un 90%. No. Obviamente recortan el recurso un 90%. Muchos de los estudiantes pues ya no le ven interés. ¿Para qué? El recurso explícitamente nos dijeron que lo recortaron para dárselo a fútbol. Cuando fútbol pues ya tenía, todos sabemos que la cancha de la Náhuac es de las mejores canchas de fútbol de Mérida. Tienen uniformes, tienen patrocinios, tienen viajes, tienen un apoyo enorme. Y aquí es donde se vuelve un poco agria nuestra experiencia, porque pues deja de haber apoyo. Viene el Interanáhuac, que es la primera vez en donde participa la Náhuac Mayab en una Interanáhuac en rugby. Terminan quedando en tercer lugar y cuando nos vamos a ver a fútbol, pues terminan en último lugar. Entonces no es por comparar rugby con fútbol, pero es donde yo digo, los recursos están mal distribuidos. O sea, le están poniendo todos los huevos en una canasta y todo lo demás, sáquenlo, ¿no? Y yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar mucho tiempo porque yo hice ejercicio en el Centro de Alto Rendimiento de tenis de aquí de Mérida. De hecho, mi entrenador físico sigue trabajando ahí, César. Entonces pues yo he hecho mucho ejercicio ahí y he tenido la oportunidad de conocer pues a nuestros atletas tenistas importantes, no solo en Yucatán sino a nivel nacional. Tenemos, y ahí a nivel mundial tenemos la número 300 del mundo, es Shelly Rodríguez, y ella trabaja ahí en el Crédito Real y muchísimo tiempo he tenido que trabajar con ella al lado, pues la he llegado a conocer. Y luego me ha tocado ver como la Náhuac se llena la boca con los triunfos que hace ella, pero la realidad es que yo veo que ella está trabajando por su cuenta, ¿no? Okay. Yo no sé qué tipo de apoyo
individual le haya dado la náhuac a ella, pero pues sé que ella está internada en el centro de alto rendimiento. Realmente lo único que sé es que estudia la náhuac y va a los torneos de la náhuac, pero apoyo deportivo hablando, pues realmente no he visto ninguno, ¿no? No es de mi incumbencia que yo estoy hablando por hablar, ¿no? Pero No, sí, está bien, o sea, son temas que hay que conversar porque si nadie los habla nunca van a pero a cambiar. lo que voy es eso, los programas deportivos de nuestras instituciones que deberían ser algo de prestigio son programas nulos o mediocres, y nuestras universidades de prestigio y nuestras instituciones de prestigio lo único que hacen es llenarse la boca con los triunfos de nuestros atletas, pero no llenarse la boca con los programas que hacen llegar al atleta. Sí. No sé si se explica la diferencia. Sí, por supuesto, y eso repercute mucho en lo que platicábamos. Eso lleva a la obesidad, o sea, si no apoyas el deporte, ¿cómo demonios? Igual la alimentación. A mí una cosa de las que, te lo juro, me dio ganas de vomitar al verlo. Veo fotos donde la gente le llevan despensa, y en la despensa su bolsa de galletas Marías, y dices, güey, ¿es en serio? Esa madre no te ayuda en nada. Son carbohidratos a lo pendejo. Y eso es lo que eso es lo que viene en los programas de alimentación. O sea, se me hace realmente increíble. O sea, contra los enlatados no estoy tan en contra, porque al fin y al cabo, pues las familias necesitan tener ciertos insumos o ciertas cosas que les vayan a durar, no que les lleven la despensa y que a media semana todo sea orgánico, todo sea verduras y frutas que se vayan a echar a perder. Pero de verdad, galletas. Las galletas sabemos que no aportan nada. Y aún así eso es lo que se da en los programas de ayuda a la alimentación. No, y esto es lo que vemos que llegan, ¿no? O sea, las que te muestran, ya sabes, porque también sabemos que no todo llega, ¿verdad? O Sí, sea, también. no todo llega. Tengo un muy buen amigo que está haciendo mucho de su nombre, yo creo que vale la pena mucho investigar. Él es nutriólogo, se llama Alan Espinosa, doctora. Pásame su número y lo invitamos Doctor también. Alan Espinosa, yo creo que vale mucho la pena que lo invitemos. Él es nutriólogo investigador, él no se dedica tanto a dar dietas, él se dedica a la investigación como tal. De hecho, tiene, de lo poco que le he entendido y que he hablado con él, él tiene estudios, el primer estudio así como formal sobre diabetes en veganos en México. Wow. Y ha ganado pues varios premios a nivel nacional y ha estado en internados en Harvard, y de hecho acaba de ganarse su beca y su plaza para hacer su maestría en Harvard. Entonces es una persona muy inteligente, a mí me gusta mucho hablar de él porque más que inteligente es muy aplicado a su tema y le gusta mucho, le apasiona, ¿no? Y algo interesante es que él hizo un producto que ya se está empezando a distribuir, que es una gelatina. Ok. Y la gelatina en su dosis es un paquete como, no sé, como de 20 centímetros de largo por 5 o 6 centímetros de ancho, ya sabes que exprimes. Uh-huh. Pero este producto en ese solo paquetito tiene la dosis completa de hierro que necesita un niño en su día a día. Y esto es importante porque sabemos que la población mexicana, sobre todo los diabéticos, tienen problemas de anemia. Entonces, es muy interesante este producto, ¿no? Entonces, hablando de las canastas básicas, es buscar cómo incluir productos como en esa canasta. Un producto que te cuesta menos de 2 pesos, creo que le cuesta una cosa así, estoy hablando, ya sabes, acordándome, ¿no? Una cosa así que cuesta como 2 pesos el producto, una sola o 1 peso, una cosa así. Pues cómo poder incluir eso en una canasta básica, ¿no? Para que el niño tenga una alimentación adecuada y no sea alimentación a base de tortilla frita, frijoles y Coca-Cola, ¿verdad? Que es lo que tenemos en la parte pobre mexicana, y sabemos que es un gran pedazo de la población mexicana, ¿no? Y es triste ver cómo estas personas no solo no tienen acceso a una buena alimentación, no hay acceso a una buena información para la alimentación. Entonces, y no solo la alimentación, en muchas otras cosas, pero creo que buenos pasos a seguir como para ayudar pues al vecino, ¿no? A la comunidad vulnerable, al niño que pues, probablemente no tiene las mismas oportunidades que tenemos nosotros, o al que no vive
en ciudad, porque la triste realidad es que la zona rural de México está un poco desprotegida, ¿no? Entonces, para mí es importante, ¿no? Poder ayudar, no solo decir es que no nos protegemos, sino poder decir, bueno, no nos protegemos, pero aquí está esto para ayudar. No solo señalar, es que, velo, nada más me preguntan cómo tomar coca, pero como tú dices, es ignorancia, ¿cómo puedo ayudar a esta ignorancia, no? Y siento que este tipo de programas pueden traer a gente muy interesante. Yo soy deportista, o sea, yo aquí no tengo nada que hablar, pero puede traer gente muy interesante como nutriólogos y doctores y gente que puede dar opiniones con mayor experiencia y mayor expertise que yo, que pueden ser muy importantes, ¿no? Por supuesto, sí, definitivamente. ¿Sabes? Yo qué pienso, al menos con lo que he visto últimamente, bueno, en mi vida, que la alimentación se fue por un camino por el que se fue únicamente por el lado de las industrias. Cuando hay una cantidad impresionante de cosas que se venden, que te hacen daño, que lo hacen las industrias, que si tú las realizaras en tu casa, serían muy buenas. O sea, realmente las galletas en sí no son malas. ¿Qué es lo malo? Que son puros azúcares. Esas son puros azúcares, no tienen nada de fibra. Y aparte es como la única más... son puros azúcares, no tienen nada de fibra. Y son malas grasas también. Si realmente la galleta fuera hecha con avena, azúcar en vez de azúcar miel, en vez de grasas malas, grasas poliinsaturadas, algo que de verdad apoye. Por ejemplo, los yogurts, que están... Dios mío, el otro día me puse a ver un video de cómo se hace un yogurt. Cantidades, bolsas, sacos de azúcar para crear la dichosa mermelada que le ponen. Uf. Y es horrible. En cambio, un yogurt, si lo haces en casa, que te toma un día y nada más, con eso le quitas todos los azúcares, aparte lo haces alto en proteína, no, o sea, se vuelve una maravilla. Sí, pero aquí es donde empieza, tú dices, el tiempo para hacer eso. Yo te lo digo, la realidad es que nosotros tenemos yo al menos me considero una persona con bastantes privilegios, ¿no? Uh-huh. Y la realidad es que yo no hago este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque pues, a veces da flojera, porque pues ya me lo venden hecho, porque no tengo el tiempo, porque no lo sé hacer y no lo quiero buscar cómo hacerlo. Entonces, siento que no es solo problemática del ciudadano como tal, de no lo estás haciendo, sino que es problemática del mercado, de que realmente lo único lo que hay en el mercado es cero saludable, y lo que es saludable te cuesta 3 veces más. Sí. Y fíjate que no llega a ser tan caro. No, creo que no, cuando tú los haces, sale, o sea, yo que en mi casa intento hacer, obviamente, cosas que yo pueda hacer y que sean más saludables que lo que me están vendiendo. Por ejemplo, lo que se me ocurre ahorita, si la gente que compra sus papas, ya sabes, papitas a la francesa, ya pica, es una bolsa de quién sabe qué químico ya le echaron. Yo la verdad es que nunca los he leído, pero no sabe igual que una papa natural. Y la realidad es que la única diferencia es que ya te viene cortada y te viene con... pero no sabe igual, y creo que viene precocinada la que compras, quién sabe cómo la precocinan, y creo que ya trae sal, no sé qué tipo de sal. Entonces, cuando te venden una bolsa plástica, para empezar ya viene en una bolsa plástica, sí. Y la realidad es que en la casa lo único que tienes que hacer es pelar la papa, si quieres, porque no la tienes que pelar, es lavarla, picarla en trocitos y meterla a freír, si la quieres freír. Si no, le puedes igual freír pero con poco aceite e irlo salteando y tan. O con las freidoras de aire. O si tienes tu freidora de aire, todavía mejor. Pero di tú que no la tengas, que tienes la olla como lo tiene todo el mundo. Ni siquiera le tienes que poner así el galón de aceite. No, ponle un poquito de aceite y nada más vas moviendo las papas. Y ya hiciste unas papas 20 veces más saludables que lo que compraste. Pero pues qué flojera cortar la papa, ¿verdad? Sí, yo me refiero a que inclusive la industria podría dedicarse a hacer productos un poquito más sanos. ¿A qué me refiero? A la industria inclusive mexicana y hacerlos en casa. Porque ¿cuáles son los yogurts más caros? Los mejores. Sí, claro. Los que son importados. ¿Cuáles son las papas más caras que tienen menos grasas? Las que son importadas. O sea, realmente hay muy pocos productos, o a menos no se le da
el mismo protagonismo a esos productos que realmente te pueden No, hacer y bien. déjate eso, hay ciertas cosas que yo veo en otros países, a mí me gusta mucho hablar de Estados Unidos porque lo tenemos al lado, pero lo he visto en varios países en el mundo, por ejemplo, cuando te hablan de un farmers market, de un mercado de granjeros, ya sabes, así sería como la traducción literal en español, este, y ves como las colonias que tienen este tipo de mercados los promocionan un montón y hace así como el orgullo de esa colonia, y obviamente si es un buen mercado de granjeros así, y pues uno dice, mercado de granjeros que se toman a vender abono, me van a vender qué mano de semillas, y vas y ves que son puros productos saludables y mayormente cultivos, o sea, verduras, frutas, no sé qué. Pero hay gente que está vendiendo sus mermeladas, que están vendiendo sus salsas, que están vendiendo sus comidas, o sea, que son que sabes que son directamente del granjero, por eso se llama Farmers Market. Y hay unos espectaculares en Estados Unidos, y aquí en México vivimos en una zona más o menos ranchera, que lo que es el sureste, no tenemos mucha ganadería, pero hay mucho cultivo, hay muchas cosas. Eso es lo que a mí me sorprende no hay... mucho. ¿Cómo hay tan mala alimentación y tanta desnutrición si vivimos en una comunidad Porque rural? no hay ningún tipo de estos mercados. Y cuando te hablan del mercado, lo único que piensas es en la verdulera y el verdulero lanzando piropos horribles en donde va a ir la gente pobre, porque es lo que piensas. Y el, perdóname la palabra, y el jodido, entonces tú no te vas a meter allá, es lo que piensa todo el mundo. Y la realidad es que si se pasan por allá, es un mercado de verduras y frutas que la verdad no es lo más visualmente agradable del mundo, no. Pero encuentras productos de primera calidad de verduras y frutas, pero E inclusive más baratos. mucho más barato, Muchísimo más de mejor barato. calidad, directamente del productor, no Sí. no tienes que pasar por ningún intermediario. Y estás ayudando un poco más a la comunidad. Pero a lo que voy con el Farmers Market de Estados Unidos. En Estados Unidos les ponen sus espacios así enormes, al aire libre, en zonas premium, en donde les ponen stands, les ponen agua, les ponen sombra, los promocionan en periódicos, los promocionan en el radio, los promocionan en internet. La gente que tiene el Farmers Market cerca se enorgullece de tenerlo cerca. Entonces ya deja de ser el mercado del verdulero mexicano, se vuelve un mercado un poco más especializado, que no tiene por qué tener ningún costo adicional al mercado, nada más que está limpio, se ve mejor. Entonces pues la persona de un poco de más adquisición no tiene que pensar, chin, tengo que ir imagínate que es una persona que vive en el country, ya no vas a pensar, chin, tengo que ir al centro a estacionarme quién sabe dónde, a embarrarme con 700,000 personas para que mi manzana sea mejor que la del súper. ¿Sabes qué? Prefiero pagar los 3 pesos más que me cuesta la manzana en el súper y que sea un poquito peor, pero me ahorro todo este desastre, ¿no? Todo este desmadre. Entonces, es a lo que voy. Siento que hay malas costumbres, hay malos incentivos, no hay apoyo y caemos en el mismo rubro que el deporte. ¿Qué es lo que nos queda más fácil? Ah, pues esto, ¿no? Pues ya tenemos supermercado, pues ahí está el Superama, ahí está el Chedraui, ahí está el Bodega Aurrerá, el Super Aquí y el Walmart. Pues que ellos lo vendan. Si tiene un restaurante, que se vayan hasta el centro del mercado. Y no debería ser eso, debería ser un mercado de este tipo, al menos, no sé, uno por zona. Di tú que uno en el noreste de la ciudad, otro en el noroeste, otro en el este, así tipo 6 7 en toda la ciudad, pues ya que tenemos una ciudad no tan grande, pues le quedaría cerca a todo el mundo y sería un apoyo alimenticio a toda la sociedad. Pero pues, uno, ¿quién da el espacio? Dos, ¿quién les da el apoyo para poner sus cosas? Tres, pues, el clima no ayuda. Sí. El clima no ayuda. Y la realidad es esa. Y esto es una ciudad pues de primer nivel a nivel mexicano. Tenemos la mejor calidad de vida en todo México. Tenemos la ciudad más segura de México, es más, de las ciudades más seguras en todo América. Pero pues tenemos a veces una visión como acortada, como los caballos, no estamos así. Y estamos pensando en solo que nos beneficia a nosotros en vez de pensar que le beneficia a mi comunidad. Yo creo que es lo que tenemos que cambiar. Y yo creo que esto es lo que nos va a llevar a mejorar en muchos aspectos, en alimenticio, en salud, en deporte, en avances, en lo que quieras. Pero yo creo que en el momento que dejemos de ser un poquito tan egoístas,
Por supuesto. Creo que es lo importante, ¿no? Sí, inclusive lo que dices, en el momento en el que estás ayudando a estas personas del pueblo, del campo, a vender mejor sus productos, tú te llevas un mucho mejor producto a un mucho mejor precio. O sea, esto no es competencia, es competencia, es ayudarnos Ándale. entre todos. Ándale. Es importante. Entonces, con el tema de alimentación a mí me entristece, ¿no? A veces ver lo que pasa. O sea, yo estudié 2 años medicina, por razones personales no decidí seguir la carrera. Da igual, hermano, un Pues, año. Este, la verdad es que me di cuenta que no era para mí y creo que lo que no fueron años perdidos, aprendí un montón y me gustó un montón, pero bueno, volviendo al tema, me tocó ver ciertas cosas y escuchar ciertas historias que en el momento dan risa, pero luego las piensas, ¿no? Y dices, ching, o sea, qué feo, qué difícil situación, no, estar ahí y no saber mejor, o sea, entonces ahorita se me viene a la mente, me acuerdo que había una mamá joven, 20 y tantos años, no era una mamá súper joven, y una mamá X, y su bebé tenía, creo que 6, 8 meses, para un bebé con obesidad, o sea, era un bebé grande, y ella era una persona pues humilde, no era una persona de muchísimos recursos. O sea, me acuerdo que era una historia muy sonada entre nosotros porque nosotros la estábamos viendo, bueno, compañeros la estaban viendo. Entonces ellos se preguntaban cómo era posible una persona que tenía bajos recursos, que probablemente tenía problemas alimenticios en la casa, pudieran tener un bebé de este tamaño. O sea, porque la teoría era le están dando comida excesiva. Entonces uno piensa en una persona de bajos recursos, pues lo primero que piensa es no hay comida excesiva en la casa. O sea, sí hay comida, pero no hay comida excesiva en la casa. Y entonces se le pide un día a la señora que lleve lo que le está dando el bebé porque pues, esto está causando problemas serios en él, ¿no? Y pues lleva su papilla, le preguntan cuánto le da, eran cantidades normales, lleva su leche, cuánto le da, cantidades normales, lleva, o sea, diferentes cosillas, cantidades normales, y al final dice, pero también lo de jugo de naranja. Puta, eso no es naranja. Entonces eso fue la primera reacción de todos, chin, le está dando, quién sabe qué le está dando el jugo de naranja, ya sabes, le está dando Jumex, una cosa así. Pues para la señora jugo de naranja era Fanta. No es Entonces cierto. el bebé se tomaba 2 litros de Fanta al día. Dude, esa madre le estás causando una adicción al niño desde pequeño. Pero es a lo que O voy. sea, hay problemas, o sea, no Es a solo... lo que voy. Wow. Sorprende y da risa al principio y luego te pones a pensar y dices, qué fea situación no conocer mejor, no saber mejor. Por supuesto. A ver, déjame. Acá, un segundo, nada interesante. Luego contestamos. ¿Cómo vamos con el tiempo? No, Ah, ok, perfecto. Entonces- Sí, está cañón, está horrible la desinformación, es increíble. Viste que ya se aprobaron, de hecho ya están saliendo las nuevas Las etiquetas. etiquetas. Puta, eso es una de las cosas que más agradezco, ¿viste? por fin Sí. algo. Eso es interesante, yo creo que eso es un tema muy interesante porque salen las etiquetas y lo primero que ves son memes, ¿no? Ya sabes, estás a Facebook y lo primero que ves son memes. Y hay un meme, a mí la verdad es que sí me causa o sea, me causa risa, está bueno, pero también te deja pensando, ¿no? Entonces decía, se aparecía, ya sabes, es una imagen, no sé qué caricatura, ya sabes. Entonces aparecía así en una puerta el letrero, ya sabes, decía, nuevas etiquetas en los refrescos y papitas y no sé qué, y botanas. Entonces aparecía como la caricatura de la niñita así leyendo, o sea, como viendo la etiqueta y decía, parece que pusieron nuevas etiquetas en los refrescos. Pero esto no me lo va a impedir tomármelo porque no sé leer, ya sabes. Entonces dices, está bueno, ya sabes. Y decía, ya sabes, y encima la chavita decía México, ¿no? Entonces está bueno, pero está muy chistoso. Sí, pero está cañón. Pero sí pega la representa- realidad, ¿no? Representa muy duro una realidad, está cañón. Y lo hemos visto con las cajetillas de cigarro. ¿Cuántas ratas muertas y gentes con cáncer no hemos visto en cajetillas de cigarro? Pero sí ha bajado el número de fumadores. Pero ha bajado por otra cosa, no ha bajado por la imagen. ¿Por? La imagen realmente no ha impactado tanto. O sea, lo que impacta es que ya hay ciertas tendencias
que han cambiado. Sí. Si tú le preguntas a los fumadores, lo primero que te dicen, "Pues, yo ni me fijo en la imagen". O sea, Sí. la bloquean. Pero pues por ejemplo ahorita salió el vaping, ¿no? Entonces, pues yo ya no fumo, yo vapeo. Entonces eso, que ese es otro tema. O sea, yo ya tuve una conversación larga el otro día con un amigo que es doctor sobre esto. Y de hecho Joe Rogan, que es muy conocido, El dios de los o sea, podcasts. el dios de los podcasts, tuvo una parte de un podcast de él que hablaba del vaping. Entonces, el vaping debería ser más controlado, o sea, debería ser solo para personas mayores de edad. Porque también genera cierta adicción, porque tiene que tener cierto cuidado el vaping. Y en vez de bajar, o sea, sí bajó, disminuyó el uso de tabaco. De está- los fumadores, pero aumentó pero, de los no fumadores, ¿no? pero aumentó la adicción de no fumadores Sí. en vaping, que también genera adicción. Entonces, también tiene sus complicaciones el vaping. Sí es más saludable, pero eso no quiere decir que sea saludable, ya sabes. Por supuesto. Entonces, ahí es donde por eso hago la comparativa con el cigarro. Por el cigarro estamos viendo la imagen de ratas muertas y mujeres con cáncer de seno y gargantas horribles y muertos. Cuando le preguntas a un fumador, te dice, pues yo ni veo la imagen, ya sabes. Yo creo que es diferente con las etiquetas porque ahí tiene más que ver con la forma de expresar la información. Es Puede más ser. fácil entenderlo cuando te dice esto es alto en sodio a tú llegar, por ejemplo, yo conozco muy poca gente que de verdad sepa leer una etiqueta y entender qué es lo que le funciona. Te O sea, soy sincero, o sea, yo a pesar de que estaba en dieta y he controlado mi alimentación hasta cierto punto, muchas veces agarro cosas y veo unos nombres químicos que digo, "Buah", o sea, entiendo qué es sodio, qué es grasa, qué es azúcar y mis macros, ¿no? Ujú. Pero luego veo que trae no sé qué, y trae no sé qué, y trae tan, ¿ya sabes? No, y no solo eso, por ejemplo, de 100 gramos de contenido de un producto, ¿cuánto tiene que contener de azúcar para que no sea alto en azúcares? Sí, no. O sea, la gente no saca su calculadora, no, No, tiene nadie. este porcentaje, no me lo como, está muy feo. En cambio, ya con esto mínimo es, oye, no tienes que hacer la conversión, aquí te estoy diciendo, esta cantidad es demasiada de azúcar. Ya si tú te lo comes es tu Ya pedo, es tu pedo. pero al menos la información está llegando de mejor manera. Porque con las etiquetas, de hecho, puta, hasta parece que las hacen cada vez más difícil para que no las entiendan. Sí, claro. Yo estudio mercadotecnia y si te fijas, no sé cómo estoy por hoy, pero hasta hace no mucho tiempo las latas de Coca-Cola no traen su valor nutrimental. Entonces te dice la ley, pero todos los productos tienen que tener su valor nutrimental. Coca-Cola prefiere pagar la multa que poner su valor nutrimental. Y son multas enormes, pero imagínate, Las ventas también. ¿cuál es el ingreso de Coca-Cola que prefiere pagar la multa a poner el valor nutrimental? Yo creo que esas empresas van a terminar quebrando en unos años. No te estoy diciendo que de aquí a 2 años, de aquí a... Pero Yo creo que son empresas muy flexibles. Yo no creo que lleguen a quebrar como tal, pero son empresas que chance ya son no se muy dedican fa- específicamente son muy al producto. fáciles de adaptarse. ¿Por qué? Porque tienen todo el control del mundo y tienen todos los recursos del mundo. Entonces, pues lo vemos con Coca-Cola, ¿no? Que ahorita lo de moda y lo que está consumiendo es lo light, pero vemos que lo light está asociado con que sabe feo. Coca-Cola sin azúcar. Entonces todos los que toman Coca-Cola, la gran mayoría ahorita toman Coca-Cola sin azúcar, incluido. ¿Por qué? Porque está rica la Coca-Cola. Hay que tener cierto control. Sé que no me puedo tomar 1,5 litros de Coca-Cola al día, ¿verdad? Así sea sin azúcar. ¿Por qué? Porque tiene otras cosas, entre ellas cancerígenos, que pues no son muy buenos para tu salud, ¿ya sabes? Para nada. Entonces, pero a eso voy. Entonces, no sé si decir van a quebrar sea lo correcto, pero de que van a empezar a salir otro tipo de productos que van a ir más asociados en el avance social, yo creo que es más adecuado, ¿no? Sino que quiebren, ojalá que al menos cambien su visión de las cosas, porque qué feo se escucha decirlo, prefiero pagar la multa a hacer las cosas bien. Imagínate, Sí, güey, eso es... wow. imagínate. Y eso era un tema, y ha sido un tema de conversación, yo creo que no solo en mercadotecnia, sino en otras clases y en otras carreras. Pero imagínate, ¿cuál es el consumo que debe haber para que tú prefieras pagar multas millonarias para no poner la información? Es
que, güey, todas las tiendas que hay están o patrocinadas por Pepsi o por Coca-Cola. Ves cualquier tiendita de la esquina y ahí está. No, En grande, yo pintada de Coca-Cola. Ahí te va una anécdota. Yo cuando me salí de medicina, presenté para la UADY, pasé, pero fui semestre cero, ¿no? Como yo me salí en diciembre, pues yo sabía que mi ciclo escolar empezaba pues hasta mitad de año. Entonces ya sabía que tenía 6 meses, que pues no iba a hacer nada, por así decirlo, sabáticos, ¿no? Y resulta que fui semestre cero, entonces pues hasta el próximo diciembre. Entonces fue un año en donde no hice nada, por así decirlo. Entonces me puse a trabajar, ¿no? Porque si no te enloqueces, eso de nini, yo no sé, los que son nini, no sé cómo no se cuelgan, ya sabes, porque la verdad, perdón por la expresión, pero pues lo estamos viendo ahorita con el COVID, es lo más aburrido del mundo no hacer nada. Por supuesto. Aburridísimo, Sí. aburridísimo, o sea, entonces, no, pues me voy a poner a trabajar, ¿no? Entonces encuentro un trabajo, como o sea, era el ayudante del ayudante de contaduría en el grupo Nixa. Entonces básicamente lo que yo hacía todo el día era capturar facturas, ¿ok? Ok. El trabajo más aburrido del mundo, pero trabajo y como quieras tienes contacto con alguien y platicas. Pero se vuelve interesante porque el grupo Nixa es dueño de varios restaurantes de comida rápida, entre ellos Burger King, Pizza Hut, KFC, Biscuits de Obregón, que no es comida rápida, y Fogoncito, que no es comida rápida. Fogoncito no sé si sigue existiendo, creo que ya no. No sé, la verdad. Pero bueno, al menos KFC, Burger King y Pizza Hut lo conoce todo el mundo. Entonces, estaba muy interesante porque a mí me entraban todas las facturas, ¿no? Entonces yo estaba en el área de egresos, ¿ok? Entonces a mí llegaban los proveedores el martes, me acuerdo, los martes llegaban y entregaban sus facturas, ¿no? Todas sus facturas. Entonces yo tenía que agarrar todas las facturas, capturarlas en el programa interno de la empresa y regresaban los proveedores el jueves por su contrarrecibo. Entonces a ellos se les entregaba este contrarrecibo y el siguiente martes, cuando venían a traer sus siguientes facturas, con su contrarrecibo se les daba su cheque de pago, ¿no? Entonces no solo daban facturas, sino que recibían su pago de la semana anterior. No sé si me explico. Sí. ¿Ok? Entonces era muy interesante porque así funcionaba con todos los proveedores menos uno, Pepsi. Las facturas de Pepsi eran las más grandes de todas las facturas. Es decir, yo tenía que dividir, una vez que a mí me entraban todas las facturas, yo tenía que dividir todas las facturas por restaurante. Entonces hacía 5 bonches, ¿no? Entonces haz de cuenta que siempre la que más vendía pues, es Burger King. Entonces me quedaba dito un bonche de 50 facturas. Entonces era bastante. Me fui muy alto, un bonche como de 30 facturas. Ok. Pero las de Pepsi las tenía que sacar. Y a Pepsi se le pagaba solo una vez al mes. Entonces, haz de cuenta que entre todas esas facturas, semanalmente salían, no sé, 50,000 pesos, 60,000 pesos en insumos de un solo restaurante, ¿no? Para Pepsi, en una sola factura, yo podía capturar hasta 500 elementos de una sola factura. Y en una sola factura podían tener 130,000 pesos de gasto. En una sola factura. Entonces eran facturas de 20, 30 páginas. Unas facturas así, gordas. Entonces a Pepsi se le capturaba solo una vez al mes y se le pagaba solo una vez al mes porque eran cuentas enormes, enormes. Entonces a mí yo me quedaba pensando y decía, ¿cómo es posible que sea tanta la diferencia? O sea, yo entiendo que, ok, ahí se vende un poco más de refresco, pero no, la diferencia es abismal. Entonces ahí te va. Tú, por ejemplo, cuando estás en la plaza, o sea, que vienes con tu novia, o vienes con tu cuate, o vienes con papá, con quien sea. Oye, se me antoja Burger King, ¿qué quieres? No, pues es que no tengo hambre, pues, pero cómprame una Pepsi. Entonces te dices, bueno, pues hay una Pepsi más. Pero esa Pepsi es rellenable. Entonces, no te tomas una Pepsi, te tomas 3 o 4. Y el que compró la hamburguesa se toma 3 o 4. Y los vasos no son vasitos normales, son vasotes. Sí. ¿Ok? Entonces, llena el vaso, y llena el vaso, y llena el vaso. Y lo que no nos damos cuenta es que en esa sentada una persona se tomó en porciones 8 o 9 porciones de Pepsi, ¿no?
o el refresco que sea, pero es la máquina de Pepsi. Y antes dijo, no tengo hambre. Ajá, y entonces pues como son fuentes, pues es llena la fuente, y llena la fuente, y llena la fuente. Entonces es un consumo de Pepsi, y eso es solo Burger King, lo que a mí me tocó, estratosférico, o sea, unas cantidades que dices, no, o sea, no, no son acordes a lo que se consumió, ya sabes, en comida. Y, es como, y eso es algo que a mí me tocó ver, literalmente, a mí me tocó ver con experiencia propia. ¿Sabes? Cuando dices el refresco en México, y no solo México, Latinoamérica, es algo Horrible. Sí, hace espectacular, mucho por daño. decirlo de esa manera, ya sabes. Sí, güey. Y está cañón porque, por ejemplo, yo escucho ahorita mucho a un doctor, porque a mí me gusta mucho el proceso del ayuno intermitente, Ok, y dice que es una estupidez el consumir calorías líquidas. sí, O sea, realmente no te llena. En primer lugar, los azúcares no te dan sensación de saciedad, al contrario. Y aparte, el contenido en volumen que te pudo dar la saciedad, y se va chinga lo pasas. rapidísimo. Sí, por supuesto, y tienes hambre otra vez. Y todas esas calorías fueron gratis para tu No, cuerpo. y lo que no, no se habla casi es que las moléculas de agua en tu cuerpo compiten con moléculas grasas. Entonces, una de las razones por las cuales debes de tomar agua, a pesar de que tiene muchísimos beneficios para tu salud, es que pues también te ayuda a compensar tu, tu grasa en el cuerpo, ¿no? Entonces, eso a mí me lo explicaban los nutriólogos, lo pueden explicar mejor esos procesos, pero todas las dietas que he tenido, entonces, por eso siempre mis dietas han sido, puedes tomar un refresco light al día para que tengas cierta saciedad, porque tampoco se trata de que lo que comas no te guste, ya sabes. Pero el resto del día es toma agua, toma agua, toma agua, toma agua, toma agua. Y no solo es utilidad en cómo me voy a sentir, si me siento lleno o no, es qué beneficios me va a traer a mí a mi cuerpo, ¿no? Entonces, creo que es importante empezar no solo por la alimentación, sino por La la conciencia. conciencia, ajá, por el conocimiento. Y así como, Dudar, güey, ándale. pensar qué chingados me estoy metiendo, o sea, ya estamos tan acostumbrados a la mercadotecnia de las marcas, que nos digan qué hacer, qué comer, qué tomar, cuándo tomar, que no nos ni siquiera se No, y sientan tenemos a un ataque pensar. constante de mercadotecnia, de todo, o sea, en la calle cuántos espectaculares, cuántas vallas y cuántas chapas de camión no ves con Coca-Cola o con, no sé, su galletas soles o lo que sea, y luego entras a internet y en Facebook te aparecen 700,000 anuncios, y luego estás jugando en tu celular y 700,000 anuncios más, y luego estás viendo un video de YouTube y otros 20 anuncios, y pues la realidad es que cuando llegas al supermercado, pues ¿de qué te acuerdas? Pues de lo que ves todo el día. Y aparte tienen comprados los mejores estantes de los Claro, supermercados. Lo primero que ves es eso. así, están en el stand de vista, que es el que está justo enfrente, no tienen el stand de abajo ni tienen el stand de arriba, no tienen el de vista, y tienen los stands de compra impulsiva, que son los que están justo al lado de las cajas. Entonces, pues obviamente, ay, chin, pues en lo que salgo me tomo mi coca, ¿no? Y nos pasa un montón de, chin, en lo que voy como a la casa, pues me voy a tomar una coquita, ya sabes. Cuando podríamos tomar. Y el agua, yo creo que esa es una cosa muy No, importante. y algo que interesante es el valor que tiene, o sea, monetariamente, comprarte una coca, comprarte un agua, te cuesta prácticamente lo mismo. O sea, comprarte un litro de agua te cuesta creo que 11 o 12 pesos, o dependiendo de la marca varía entre 9.50 y 12 pesos, a menos de que te compres Fiji, que es la ridiculez más grande del Sí. mundo, o, o te compres tu botella de 600 mililitros de coca. Tu botella de 600 mililitros de coca vale 12 pesos o 14 pesos, una cosa así, o 10 pesos por ahí. Entonces, pues, prácticamente lo mismo. Entonces, pues la gente dice, ah, pues coca sabe mejor, sin pensar en qué está mejor, qué está bien. Entonces, aquí es donde yo pienso en debería haber una mayor intervención de parte de las autoridades, ¿no? Yo he tenido el privilegio, he tenido la fortuna de poder viajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, pues sabemos que las industrias controlan el gobierno, entonces esto no pasa, los productos siguen estando muy baratos, pero pues vemos que tiene una obesidad bastante, o sea, amplia en su población. Pero luego te vas a países como, no sé, yo tuve la oportunidad de estar en Madrid,
Entonces, para empezar, en Madrid prácticamente en ningún lugar venden coca porque es carísima, tiene un montón de impuestos. Y luego llegas a la máquina expendedora donde está la coca y dices, mira, pues 2,50 €. Y tú ves tus monedas, 2,50 €. Y luego haces la conversión y 2,50 € son 60 pesos por una coca de 355 mililitros. Y dices, ay, güey, 60 pesos por una coquita. Ya no está tan chido estar tomando coca, ¿verdad? Y luego, pues yo tuve la oportunidad, y esto, obviamente estuve en Francia y lo mismo, y luego tuve la oportunidad el año pasado de estar en Japón. De hecho, en Francia creo que prohibieron los refrescos en los McDonald's y todo eso, ¿no? Francia Algo tiene muchísimas leyes muy interesantes sobre alimentación, la verdad es que no estoy al día con ellas, pero entre ellas está, por ejemplo, que los supermercados no pueden tirar comida, entonces... Wow. Es muy interesante porque fue el primer país en hacerlo. Entonces, toda esta comida que se está empezando a echar a perder pues, se dona a gente con necesidades. Entonces, empieza a tener una mejor alimentación este tipo de gente, ¿no? Porque pues es comida de primera calidad. Sí. No están buscando comida quién sabe dónde o no les está llegando una despensa con galletas María. ¿Okay? Pero pues el año pasado tuve la oportunidad de estar en Japón y ves como los japoneses, para empezar, todos sus refrescos son reducidos en azúcar, o sea, la Coca-Cola de Japón no sabe igual que la Coca-Cola de México. Son caros los refrescos, o sea, Japón encuentras máquinas expendedoras en cada esquina y hay de todo, pero los refrescos te cuestan 50 pesos, un refresco de 250 mililitros, 300 mililitros, si haces la conversión. Entonces ahí es donde empiezas a pensar. ¿Y los tés? Los tés son mucho más baratos. Uf. Y los tés no es como los tés que ves aquí, que ves el Arizona, que es barato, Sí. pero tiene 4 kilos de azúcar, ¿ok? No, allá por ejemplo todos los tés, que yo me llevo una sorpresa, de hecho casi me vomito la primera vez que ¿No compré tienen uno. azúcar? No tienen nada de Qué azúcar. rico, hermano. Tienen cero azúcar. Entonces yo lo vi y yo pensando que me iba a tomar mi té Lipton, ¿no? Me meto el trago y fue como meterme una cuchara de canela. Y no estaba malo, pero no era lo que yo esperaba. No es la costumbre, güey. No era No lo que yo estamos esperaba. acostumbrados. Entonces estuvo chistoso porque luego compré mi litro de té, pero llegué al hotel y agarré la jarra y le puse azúcar, ¿no? Porque no, o sea, pero a mi gusto ya no era el azúcar que trae una botella de té Lipton. Entonces dices, bueno, como quiera. Pero es interesante cómo ves que ese té, que no tiene nada de azúcar, sí te valía 10, 15 pesos en la máquina expendedora, pero tu lata de coca, 50 pesos, ¿no? Y tú dices, ¿pero por qué? Y no es porque la producción sea más cara, es porque Impuestos. hay control. Sí. Y es interesante comparar niveles de obesidad en estos países como Estados Unidos o como nosotros. Y ves que países como cualquier país europeo, pues las tasas de obesidad son mucho menores que las mexicanas. Japón es un país donde no hay obesidad prácticamente, o sea, hay muy poquitos. Entonces dices, ¿por qué? Siento que son diferentes conciencias, hay diferentes medidas, hay diferentes filtros y es interesante. Y pues son países donde aparte hay un incentivo al deporte mucho mayor, entonces hay más movilidad. Y, bueno, eso se vuelve otro rollo, ¿no? Sí, Pero se vuelve una cultura totalmente diferente. Pero es que tienes toda la razón, la educación, la cultura, los impuestos, todo esto es lo que va generando. O sea, la obesidad no es como que de repente aparezca, es generada por muchísimas cosas que trae atrás. no, y algo interesante de la obesidad está la concepción de, y nos ha pasado y yo lo he hecho y la verdad es que no está bien, pero vamos por la calle y vemos un gordo, ¿no? Y dicen, pinche gordo, cierra el hocico, ¿no? Cierra la boca. Y sí, qué chistoso. Y luego no nos damos cuenta que sí, cierra el hocico, pero pues no sabemos qué pasa, ya sabes. Puede que su alimentación no sea excesiva, pero es mala. Uh-huh. Y tiene alguna enfermedad o no tiene los recursos para saber qué pasa y no tiene educación en muchos casos. Entonces no es solo decir cierra el hocico, es ok, ¿qué está pasando? Sí, porque como tú dices, no nos volvemos obesos porque hoy me desperté obeso, ¿verdad? Pero tampoco nos volvemos obesos porque no cerramos el hocico, nos volvemos obesos por un montón de cosas. Porque pues empezamos a tener una mala alimentación. Esta mala alimentación nos causa ciertas variaciones en nuestros ciclos. Entonces
pues ya estamos guardando más grasa y cuando nos damos cuenta pues ya salió la lonjita y cuando nos damos cuenta pues empieza a haber acumulación de grasa no solo en el cuerpo, pues en músculos, sino que empieza a haber acumulación de grasa también en órganos y empieza a haber acumulación de grasa en venas y cuando nos damos cuenta ya no es la lonjita, ya estamos un poquito más gordos y decimos, pero pues, ¿por qué? Si no estoy comiendo excesivamente, lo estás comiendo mal y me ha tocado verlo de primera mano como tengo, bueno, he tenido tías y he tenido conocidos y así que ves que son grandes, ya sabes, y los ves comiendo y comen poco, pero comen poco ahorita y a la hora vuelven y comen poco y a la hora vuelven y comen poco y a la hora vuelven y comen poco. Es como un pajarito y luego cuando ves lo que están comiendo, Es pura porquería. ajá, o sea, en la hora del almuerzo sí se comió su ensalada, intentó no comer mucho carbohidrato, comió proteína, intentó tomar algo sin azúcar, sea un té, sea agua, lo que sea. Pero luego a la hora se sentó a tomar su café. Y ese café, pues con crema de azúcar y su cigarro. Y pues ya estoy con mi café, pues un pancito dulce, ¿no? Y luego al rato, pues se atravesó un chocolatito. Entonces me tomó Pasó el heladero, Pasó el heladero. Y entonces ella dice, pero pues, si yo no estoy comiendo mal. No, realmente en el almuerzo no comiste mal. Pero comiste mal acá, comiste mal acá, comiste mal acá, comiste mal acá. Tienes un mal hábito de cigarro, tienes sedentarismo porque no te mueves. O sea, la verdad es que caminar a la esquina no es moverte. Y entonces se empieza a juntar un montón de cosas, un montón de cosas. Y si yo me puedo compararme con ella, yo digo, pues yo como la misma cantidad que como ella. Pero pues yo tengo otro tipo de hábitos y no consumo lo mismo que consume ella. Y entonces cuando pues, no solo es cierro el hocico, es qué está pasando, o sea. Sí, por supuesto. Y, por ejemplo, ¿tú sabes lo que es la flexibilidad metabólica? No. La capacidad del cuerpo para utilizar diferentes medios para tener energía. Okay. El cuerpo es económicamente, es muy bueno en su economía. El azúcar es el medio por el que puede obtener energía más rápido y con menos esfuerzo. Pero la grasa es también un depósito de energía que el cuerpo también debería utilizar. El problema es que como el cuerpo, antiguamente no comíamos tanto, o sea, no tantas veces al día. Por eso el cuerpo utilizaba la glucosa del alimento, el glucógeno del hígado se acababa y empezaba a utilizar nuestras reservas de grasa. Pero siempre estaba en ese constante cambio de utilizar grasa y azúcar, grasa y azúcar, grasa y azúcar. ¿Qué pasa hoy en día? Que no le dejamos al cuerpo acabarse las reservas de azúcar porque todo el día estamos de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos. Pues el cuerpo ya olvida cómo utilizar las grasas. Lo que es la dieta cetogénica es poder crear cetonas desde la grasa para que sirvan como energía. Pero eso, bueno, yo lo practico con el ayuno intermitente, volver a entrenar a tu cuerpo para utilizar la grasa como energía. Porque lo que dices, la señora ya no come mal. Pero después de 40 años de que su cuerpo no utilizara grasas como energía, o sea, el cuerpo está oxidadísimo. Tienes que volver a entrenarlo, el cuerpo ya no está acostumbrado. Esa grasa que va a estar ahí nunca se va a quemar, inclusive aunque esté en déficit calórico. Porque, bueno, en déficit calórico, bien tratado, y sí va a llegar a bajar de peso, obviamente, sí, porque claro, el déficit calórico es lo que logra. Pero le va a costar más. Porque la grasa, como sabemos, se oxida, se utiliza y se oxida para utilizarse como energía. Pero si nunca le dejas a tu cuerpo vaciarse del azúcar y utilizar eso, pues jamás lo va a hacer. Y así lo vas acostumbrando toda la vida a que nunca utilice su grasa. Pues es interesante, la verdad es que son temas extensos. Sí, y eso es lo bueno, que se están hablando. Porque el problema está cuando nadie se lo pregunta, cuando así nadie se interesa. Eso es el principio. Yo ves lo principal que veo con la obesidad y la mala alimentación. Gente que no se está preguntando qué está comiendo, cómo le está afectando, si tiene beneficios, cómo funciona su cuerpo, cómo le va a afectar en la salud. Simplemente no piensan. Así es, así es. Y pues yo creo que esto es un buen comienzo y creo que darla a conocer pues a las personas que puedan ver el podcast, pues que hay otras ramas, ¿no? Y sería interesante ver
lo que tienen que decir gente un poquito más profesional Sí. en el tema. Hay que invitar gente más profesional. Que no sea yo el deportista, sino que sea tipo No, un para nutriólogo. nada. Tu opinión es muy importante, brother, porque ese nutriólogo no tiene la vista, no tiene la misma perspectiva que tú has tenido de una vida deportiva y hasta dónde te puede llevar. O sea, el punto de vista son totalmente diferentes y todos son muy, muy útiles. Así es. Pero está interesante y la verdad que bueno poder dejar al menos un granito de arena y que sea esto y poco a poco ir creciendo. Y pues la verdad es que esta ha sido como una experiencia así medio Interesante. nueva e interesante para mí, pero está padre. Sí, güey, ha sido un gusto tenerte aquí. Yo creo que aquí terminamos el podcast y la neta, muchas gracias por todo lo que nos has compartido. Y créeme, a alguien le va a ayudar, a alguien le va a servir Ojalá. y estamos mejorando la vida al menos de una persona. Con Ojalá. que lleguemos a uno, Es estamos ganancia. haciendo algo Es grande. ganancia. Qué bueno, pues ya estás. Dale, hermano, nos vemos. Muchas Dale, gracias. Arturo, gracias. Nos vemos.